Muy buenos días. Gracias por abrirnos sus hogares y dejar que nosotros entremos con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Los saludamos desde acá confiando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo haya estado con ustedes a lo largo de esta semana y haya preservado sus vidas y la salud de cada uno de los que nos están escuchando y de sus familiares extendidos también. Esta mañana celebramos la bondad de Dios en la vida nuestra y lo hacemos con unas palabras del Salmo 66. El salmista escribe: pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Y Señor, todos juntos, es mi esperanza que todos los que escuchan este mensaje, incluyendo nosotros aquí, bendigamos el nombre del Dios Todopoderoso y Eterno Yahweh, y que hagamos nosotros oír nuestra voz de alabanza a Él, y que llenemos su trono de nuestra adoración. La verdad es que tú has sido un Dios bueno con nosotros, no solamente que nos has protegido nuestra vida, sino que nos has preservado de todo mal y has evitado que nuestros pies resbalen. Por eso te bendecimos y llegamos delante tuyo a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio razonable, inteligente para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a abrir las Biblias. Usted tiene la suya. La abre en el libro de Lamentaciones. Acuérdense que la semana pasada nosotros habíamos dado un mensaje de Lamentaciones capítulo 3. No había 2 semanas llevamos en esto. Esta es la tercera. Confiando en Dios que hoy terminemos el capítulo 3 de Lamentaciones. Y le voy a leer algunos versículos. Voy a decirle cuáles son para que usted los siga. Lamentaciones 5, versículo 1 dice así: Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. 2. Se entregó nuestra herencia a extraños y nuestras casas a extranjeros. 3. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. 8. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. 9. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. 10. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. 19. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. 20. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? 21. Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Y el último, 22. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Damos gracias a Dios por haber preservado su palabra, que hoy llega a nosotros de una manera fresca, como que recién lo hubiera dicho Dios, y va con la intención de darnos ánimo y consolar la vida suya y nuestra también aquí. El título del mensaje es La esperanza siempre está presente y está basado precisamente en el capítulo 5 del libro de Lamentaciones. Si volvemos nuestra mirada en retrospectiva un par de años al 2020, de seguro ese año irá a los registros como uno de los más extenuantes en la historia. Usted se recuerda lo que pasó con esta crisis de salud mundial que hubo en sus ciudades, en sus países, en sus barrios, probablemente en sus propias casas. Y estuvo prácticamente por todo el mundo. El desenvolvimiento de eventos trágicos
definitivamente captó nuestra atención, al tiempo que nos dábamos cuenta que muchos de esos eventos que estaban pasando estaban totalmente fuera de nuestro control. Y así es como me imagino que Jeremías se sintió emocionalmente también, devastado por la violenta destrucción de la ciudad de Jerusalén. Si usted lee el libro de Lamentaciones, se dará cuenta que es un libro que está repleto de angustia. Y una vez más podemos ver la relación entre la tristeza de Jeremías y la nuestra también. Pero es en este último capítulo de Lamentaciones que también podemos ver que el tono abatido de Jeremías cambia, hace un viraje, lo cual nos anima a nosotros también a hacer lo mismo. Por si acaso estamos abatidos, la palabra de Dios nos va a ayudar a virar y a cobrar ánimo otra vez. El observar la devastación producida por una calamidad es una experiencia aterradora. Hace 2 semanas el estado de la Florida pasó por un huracán Ian, categoría 4. Venía en dirección nuestra. Habíamos pedido oración a ustedes y les agradecemos por haber orado por nosotros. La tormenta no entró por el lado donde vivimos, la costa este, pero sí lo hizo por la costa oeste del estado de la Florida y devastó a su paso todo lo que encontró como nunca antes había pasado. Hasta el día de hoy hay muchísima gente desamparada. El observar la ruina que ocasionó este fenómeno natural quebranta y entristece nuestro corazón. El ver cantidades de familias que algunos de ellos habían ido recién a esa parte, se habían mudado, se habían cambiado a esa parte de la Florida para vivir, recién habían comprado casas, ni siquiera las habían asegurado alguna de ellas. De pronto se encuentran con una gigantesca tormenta y no solamente gigantesca, sino muy fuerte, como muy pocas veces han pasado de esa severidad, y prácticamente inundó toda el área de la costa oeste de la Florida, ocasionando pérdidas cuantiosas de vida y también de pérdidas materiales. La gente que se les dio permiso para que regresaran a sus casas después que las aguas habían bajado de nivel, se dieron cuenta que todo estaba en total ruina. Y si usted ha pasado por algo parecido, ya usted sabe de lo que me estoy refiriendo. En situaciones así, uno se atraganta con su propia saliva, se ahoga en su llanto y no tiene palabras para expresar el dolor que siente en su corazón. Y yo creo que así fue exactamente la emoción que sintió el profeta Jeremías a lo largo de estos 5 capítulos. Si usted los lee, puede percibir la agonía en el corazón y en la mente de él. Por eso es que el libro se llama Lamentaciones, porque son los lamentos de un hombre familiarizado con el dolor. Y para hacerlo peor, para hacerlo más doloroso, no solamente que observa la devastación total de su ciudad, sino que por 40 años el profeta había venido advirtiendo a la gente que regresaran a Dios, que cambiaran de dirección, porque iban en la dirección equivocada, se estaban dirigiendo a su propia ruina. El clamor de Jeremías era que se arrepintiesen de sus caminos y se dieran cuenta, comprendieran cuán apartados estaban de Dios. Pero simplemente el pueblo no quiso escucharlo, no quiso hacer caso a las advertencias y la destrucción inevitablemente llegó. El libro es mayormente escrito a manera de un poema acróstico. Ya le voy a explicar. El alfabeto hebreo cuenta de 22 letras, y en el libro de Lamentaciones
encontramos los capítulos 1, 2 y 4, que si usted chequea sus Biblias se da cuenta que tienen cada uno de ellos 22 versículos, lo cual significa que cada versículo de esos capítulos 1, 2 y 4 empiezan con una letra del alfabeto hebreo, una letra distinta. Por eso dije que está hecho a manera de acróstico. El capítulo 3 tiene más versículos y vemos que cada 3 versículos empieza con una nueva letra del alfabeto hebreo. De nuevo, esto es a manera de acróstico. Usted me pregunta, ¿y por qué fue escrito con ese estilo literario? Porque era una manera literaria en tiempos bíblicos de instruir a la gente. Se escribía a manera de forma acróstica con el propósito de facilitar la memorización de la palabra, de tal manera que las futuras generaciones recordasen lo que había pasado, supieran exactamente por todo lo que habían pasado generaciones anteriores y nunca se llegasen a olvidar y mantuvieran eso siempre en su memoria. Eso es con lo que respecta a los capítulos 1, 2, 4 y el capítulo 3. Nos queda el 5. En el 5 ya no es poesía acróstica, por eso es que dije que mayormente fue escrito, pero no todo. El capítulo 5 no está escrito de esa manera, sino que lo que vemos en este capítulo es una serie de conclusiones escritas y puestas juntas, y a momentos parece que incluso fueron puestas juntas al azar. Es una oración intensa, si usted se da cuenta. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 1 nos lo dice ya. Señor, dice. Cuando usted pronuncia la palabra Señor y se está dirigiendo a Dios, es porque usted está orando, ¿verdad? Cuando usted va a acercarse delante de la presencia de Dios, usted lo hace diciendo Señor, Señor Dios. Eso es una oración. Jeremías empieza el capítulo 5 diciendo precisamente eso, Señor. Enseguida sabemos que se está refiriendo a quién, a Dios. O sea, Jeremías está orando, pero lo hace de una forma escrita. Y lo mismo vemos en el versículo 19. Pero Señor, se ve de nuevo, sigue orando. Y lo repite en el versículo 21. Restáuranos, oh Señor. Es decir que es una oración ofrecida a Dios al tiempo que Él derrama su corazón y repasa y repite todas las cosas que Él había venido observando producto de la invasión babilónica, todas las cosas que habían sucedido y que Él con sus propios ojos había observado. La oración de que encontramos en el capítulo 5 está dividida en dos partes, en dos secciones. La primera sección es de los versículos 1 al 18. Los primeros 18 versículos constituyen una sección en donde el pronombre personal que más se destaca es el de nosotros, o lo equivalente a decir lo nuestro. En estos versículos lo que Jeremías hace es que escribe, de acuerdo a como él mismo lo pone, lo que nosotros hemos experimentado, los que nos pasó a nosotros en nuestra ciudad. Así es como él lo expresa. Quiere decir que lo que pasó alrededor mío, lo que nos pasó a mí y a los demás que estábamos en esta ciudad. Es decir, que esta sección de los primeros 18 versículos trata del plano horizontal, todo lo que tiene que ver con nosotros alrededor nuestro. Y lo que hace Jeremías es que repasa con el Señor lo que ocurrió y había roto su corazón. Pero en el versículo 19 hasta el final del capítulo 5 cambia el pronombre de nosotros a tú, refiriéndose al Señor. Es decir, ya no es el nosotros en el plano horizontal, sino que es el tú, Señor, en el plano vertical. La oración va dirigida al Señor. La primera parte es
es un repaso de la tragedia, es Jeremías contándole a Dios todo lo que él estaba observando y que había roto su corazón. Es una manera de recuerdo, de remembranza. Y por eso es que el primer versículo, Jeremías le dice, Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. No que recuerde en el sentido de que Dios es olvidadizo y no ha puesto atención a lo que ha pasado a los habitantes de la ciudad de Jerusalén, incluyendo su profeta Jeremías. No se refiere a que Dios es un Dios olvidadizo, de ninguna manera, eso es obvio. Claro que Dios recuerda, pero de nuevo, se trata de una oración y cuando usted y yo o cualquier otra persona, incluyendo el profeta Jeremías, ora, siempre hay espacio, hay libertad para decir estas cosas. Recuerda, ¿verdad? Siempre hay esa intimidad y esa libertad para expresarnos con Dios de esta manera, pero no es que quiere decir que Dios se ha olvidado ya de lo que había pasado en Jerusalén. En otras palabras, lo que Jeremías está tratando de decir es, Señor, recuérdanos a nosotros que nunca nos olvidemos de esto. Y yo creo que es una oración de parte que bien puede haber sido dicha por gente que estuvo en la costa oeste de la Florida mientras pasaba este huracán y que conocía y temía a Dios, que le hayan dicho de esa manera, Señor, que nunca olvidemos esto, que esta experiencia quede grabada en nuestra memoria, que sea un recordatorio para nosotros de que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino que te pertenece a ti. Recuérdanos esto siempre. Esa es una clase de oración que probablemente es la que Jeremías hizo al Señor de la manera como Él lo está exponiendo. Necesitamos usted y yo ponernos en el lugar del escritor. Necesitamos identificarnos con Jeremías. En el caso de él, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. En el caso suyo y mío, nos podemos referir a la ciudad donde vivimos, al país donde estamos, al hogar que tenemos, a la familia donde usted vive. Es decir, que lo hacemos personal. Y no solamente que lo hacemos personal, sino que hacemos la palabra de Dios de una manera vivencial. No lo vemos como una historia que pasó hace muchos siglos y que no tiene ninguna relevancia para nosotros hoy en día. Esa es la manera incorrecta de leer y apreciar la palabra de Dios. Tenemos que buscarle la manera en que lo que estamos leyendo se relacione a nosotros en este momento, porque probablemente estamos pasando por una experiencia equivalente a la que pasó Jeremías o la hemos pasado ya anteriormente. Pero podemos llegar a un punto en donde decimos, como se sintió Jeremías, así me he sentido o me estoy sintiendo yo. Si ve, la palabra de Dios no nos ha sido dada para satisfacer la curiosidad nuestra, sino que nos ha sido dada para que obtengamos perspicacia para nuestras vidas. La palabra de Dios es dada a nosotros para que haya en nosotros cambio, transformación, de tal manera que nosotros podamos ver la vida nuestra como Dios la ve. Por lo tanto, cuando Jeremías hace un repaso, cuando Jeremías hace un recuento de todas las cosas que ha pasado, usted también puede hacerlo en su propia vida, de todas las cosas que han pasado en su vida o que están pasando en su vida personal, familiar o en la nación o el país donde usted vive actualmente. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que Jeremías menciona a manera de repaso mientras hace esta oración al Señor? Se lo voy a decir, algunas de ellas. Mire el versículo 16. No creo que... Se lo voy a leer. No lo tengo aquí en la pantalla, pero se los voy a leer y usted me puede seguir en su Biblia. El versículo 1 dice, Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Fíjense usted. El 3, somos huérfanos, sin padre.
nuestras madres son viudas. El 4, tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. El 9, buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. Tenían miedo hasta de morir porque estaba mal la situación. Versículo 11, nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de la ciudad de Judá. El 12, cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. 14, los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad, los jóvenes ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón, dice el 15, nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado y nuestros ojos se nublan por las lágrimas. ¿Se da cuenta usted? Permiso un momento, por favor. Este es el repaso que hace Jeremías. Estas son las cosas que estaban ocurriendo. Estas son las cosas que él estaba viendo. Es un cuadro desgarrador. Es una ruina total. Yo no creo que usted y yo, por la gracia de Dios, hemos contemplado algo así. Hemos tenido nuestras crisis y han sido de diferentes colores e intensidad, pero no creo que hemos llegado hasta este punto por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Pero de cualquier manera, si hemos pasado por experiencias a manera de crisis, nos podemos relacionar con el dolor y el sufrimiento de Jeremías y podemos también en una oración repasar con Dios todas esas cosas que hemos visto, que hemos pasado, que las hemos vivido en carne propia y que el Señor sabe cuáles son. Pues bien, el versículo 16, Jeremías dice, hemos pecado. Si ve, él está haciendo una admisión. Y una de las marcas de madurez es tomar y asumir responsabilidad por nuestras propias acciones sin echar la culpa de nuestros errores a nadie más. Y Jeremías le dice al Señor, Señor, llora con nosotros, siente lo que nosotros sentimos. Nosotros nos hemos apartado de ti, hicimos lo malo delante tuyo, ignoramos deliberadamente todas tus advertencias y ahora estamos viviendo una experiencia espantosa. ¿Sí ve? El corazón de él, de un hombre que escribe estas cosas que les acabo de leer, debe de tener un corazón que está literalmente destrozado. Por eso llora. Pero Jeremías es realista. Él reconoce que lo que estaba pasando era exactamente lo que ellos se merecían, porque no habían hecho caso al Señor. El versículo 19 dice, permítame llevarlo al 19, dice, Señor, tú serás el mismo para siempre. Aquí comienza el cambio en la perspectiva de Jeremías. Y esto se llama inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nunca cambia al margen de nuestra situación, de circunstancia y de lo que nosotros hagamos. Dios es el mismo siempre. Es el mismo Dios que obró en los tiempos de Jeremías, el mismo Dios que está obrando en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo. El versículo 21 dice, devuélvenos la alegría que teníamos antes. Si ve, Jeremías extraña la alegría, el gozo, la sonrisa, la música, la belleza y la dignidad que había tenido el pueblo hebreo. Ya no estaba. Extraña las familias, porque menciona a los padres, a las madres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Menciona a los príncipes, a los que aconsejaban al pueblo. Es decir, que está mencionando en el círculo más extenso y más inmediato nuestro a la familia. Extraña, porque la familia es precisamente la que nos da ánimo y fortaleza en medio de una crisis. De eso en unos momentos. Quiero darles dos principios. Creo que usted ha entendido el tono y lo que está ocurriendo y lo que está describiendo Jeremías en el capítulo 5. Es obvio, es un panorama bien trágico
y lo tiene mal. Pero quiero darle dos principios bíblicos a manera de aplicación. El primero, al margen de cuán desagradable, o mejor dicho, de cuán doloroso y triste es el panorama alrededor nuestro, Dios siempre está presente y es el mismo. Recuerde eso. No importa qué, mencione lo que usted está pasando en este momento. Mencione esa situación que está fuera de control suyo. Llámese como se llame. No importa. Dios siempre está presente y es el mismo. Eso es reconfortante. El Señor Jesús permanece con nosotros. Eso es consolador. No solo que permanece, sino que camina con nosotros a través de todo el camino. Todo el tiempo que dura esa situación, desde el principio al fin, el Señor está con nosotros. Esa es la promesa de Él. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Para mí eso es animador, eso me reconforta, eso me consuela. Me consuela el saber que el Señor no toma en cuenta mi mal estado de ánimo o mi mal humor en un específico día o en un específico momento de cualquier día y Él asume la misma postura que yo tengo. Dios no trabaja de esa manera. Dios no es inestable. Dios no cambia en sus emociones. Dios no es... su sistema emocional de Dios no es como una montaña rusa que sube y baja. Él no sigue el mal ejemplo nuestro de vivir cuando estamos pasando por una situación de cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué no? Porque como ya dijimos, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no puede cambiar, no importa qué. Él es el mismo, no va a cambiar. Además, también dijimos en las 2 semanas anteriores que el fiel amor del Señor nunca se acaba y que las misericordias del Señor nunca se terminan, que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. Siempre va a ser así, al margen de lo que usted y yo estemos pasando. El plan de Dios no puede ser trastocado por nadie. El plan de Dios es un plan definido. La naturaleza de Dios es santa, su propósito es puro, sus caminos son rectos. Por lo tanto, al margen de cuán dolorosa, triste, desagradable, lamentable sea la situación en la que usted se encuentre, puede contar con el hecho, con la verdad, con la veracidad de que el Dios que usted adora y el Dios al cual usted sirve continúa siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nunca nos deja solos cuando el camino es difícil. Él está ahí con nosotros en todo tiempo, aunque usted no lo vea, aunque usted no vea la diestra de Dios moverse, Él está ahí cumpliendo las promesas que Él dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Nunca dude de la presencia de Dios en medio de sus circunstancias que está viviendo. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe exactamente cómo llevar a cabo su plan. Él sabe perfectamente lo que el futuro va a traer y es un Dios veraz. Por lo tanto, podemos confiarle plenamente porque nunca nos va a avergonzar. Nunca va a olvidarse de cumplir sus promesas y nunca nos va a desamparar. Ese es el primer principio bíblico que usted y yo podemos recordar cuando pasemos por necesidades y circunstancias dolorosas. Segundo, al margen de cuán sombrías luzcan las cosas a nuestro alrededor o cuán débil usted se sienta, la oración es esencial. La oración es la que cambia todo. La oración es la que transforma mi punto de vista y mi perspectiva con respecto a lo que está pasando alrededor mío. Por eso es que me atrevo a hacerle una pregunta. ¿Cómo está su vida de oración? Pausa usted un momento al final del día y ora específicamente acerca de esa situación o evento que le está inquietando. ¿Lo hace usted? La oración siempre es apropiada. Por eso es que estoy diciendo ahí que la oración no solamente que es apropiada, la oración es esencial. Si no oramos, lo menos que somos somos cristianos débiles, a expensas de nuestro enemigo espiritual. Es sorprendente cómo la oración influye en nuestra vida.
Es sorprendente ver cómo en el proceso de la oración nosotros cambiamos. La situación alrededor nuestra quizás no cambie, pero nosotros sí. Porque es en ese tiempo que nosotros pasamos en oración que el Señor nos fortalece en medio de lo que estamos pasando y nos ayuda a permanecer fuertes cuando de otra manera nos hubiéramos dado por vencido. Jeremías nunca se dio por vencido. Jeremías nunca dejó de traer sus necesidades a Dios, y nosotros tampoco deberíamos de dudar en hacerlo. Pues bien, yo había mencionado que en medio de crisis la familia es muy importante. Jeremías lo menciona en la última parte del capítulo 5. Habla de padre, habla de madre, habla de jóvenes, habla de niños, habla de ancianos, habla de gente que con sabiduría que los aconseje, que los dirija, porque extraña todo eso. Se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía arruinado, no tenía nadie a su alrededor, todo lo que veía era ruina. Por lo tanto, la clave de todo, y se lo digo por experiencia, en medio de cualquier circunstancia difícil que uno está pasando, el núcleo más íntimo, más cercano y más inmediato para encontrar apoyo y esperanza es la familia. Por lo tanto, le animo a que usted cultive en su familia por si acaso no lo está haciendo. Y no necesariamente tiene que ser una familia amplia, extensa, grande en número, si sus hijos ya no están con usted, porque ya son adultos y se han independizado o tienen sus propias familias, y usted está solo con su esposa o con alguien más, no importa. Ese es su núcleo y esa es su unidad de esperanza y fortaleza. La familia suya es su círculo de influencia. La actitud suya hacia la vida y la situación que usted está enfrentando, llámese como se llame, enfermedad, apuro, aprieto, problema, es un asunto familiar. La disciplina de orar, el reír, el tener gozo, el cantar, todo eso ocurre dentro de la familia. Si el vecino suyo no viene a cantar a su casa, usted canta con su familia. Es lo que Jeremías está extrañando porque no tiene. Los planes con respecto al futuro, usted no los hace con cualquiera, usted los hace con su familia. Y usted quizás se sienta tentado a decirme, sí, pero usted no conoce la clase de familia que yo tenga. No hay excusas, mi amado amigo, porque no hay familia perfecta. Por la sencilla razón de que no hay seres humanos que sean perfectos. Pero la familia como unidad puede ser usada de una manera hermosa para cultivar la manera correcta de apreciar la vida. Así que fomente las buenas relaciones en su familia. Oren juntos, canten juntos, anímense juntos. Y si usted me está escuchando y poniendo atención a esta palabra de Dios, le digo que nunca permita que la gente le diga que no hay esperanza, que no hay más nada que hacer, porque eso no es verdad. Siempre habrá incertidumbre en el mundo en que nosotros vivimos hasta que Jesús regrese y haga todas las cosas nuevas. Los lamentos no se irán hasta que Jesús haya secado todas las lágrimas de nuestros ojos. Pero hasta que eso suceda, hasta que ese día llegue, podemos continuar yendo delante de la presencia del Señor buscando dirección, consuelo y esperanza. Podemos darle a Jesús todos nuestros lamentos, todas nuestras angustias y aprender de Jeremías. Podemos confiarle a Jesús a través de nuestras angustias, tal y como Jeremías lo mostró. Yo creo que aquí encontramos un modelo de lo que nosotros deberíamos de hacer en lugar de ahondar en las cosas que nos están pasando y llenarnos de autocompasión y lástima. Más bien, ser realista, entender que la situación es difícil y que yo no puedo manejarla porque está fuera de mi control, pero nunca está bajo el control de Dios. Que siempre puedo ir a un Dios supremo, sí, soberano, que está por encima de toda situación, al margen de cuál es su nombre, y confiarle todo aquello que me está angustiando y entregárselo a Él. Y eso cambia mi perspectiva con respecto a la situación que estoy viviendo y me da esperanza. Inclinen su rostro para orar.
Padre amado, te damos gracias por esta historia que a ti te plació preservar en el libro de Lamentaciones. Nos relacionamos con el sufrimiento de Jeremías. Gran parte de su vida hizo el trabajo tuyo, advirtiendo a un pueblo que no quiso escuchar. Y lo más doloroso, Señor, fue que él vio no solamente lo que venía en el futuro, sino cuando eso en realidad pasó. Y rompió totalmente su corazón y lo llenó de tristeza. Y él, al leer nosotros este diario de lamento de él y el repaso que hace de todas las cosas que él pasó, nos dolemos también. Y aprendemos de él para poder venir delante de ti y entregarte aquellas cosas que nos están produciendo dolor, sufrimiento, angustia y que no tenemos ni idea cuándo van a pasar porque están fuera de nuestro control. Pero también, Señor, nos damos cuenta que tú eres un Dios de todo poder, que tú eres un Dios compasivo, que es fiel y que es grande en misericordia y verdad, y que tú estás dispuesto a caminar junto con nosotros durante todo ese proceso que dure esa situación y a nunca soltarnos. Tú eres el Dios que nos sostiene, tú eres el Dios supremo que nos guía, que nos dirige, nos renueva nuestras fuerzas y cuando estamos débiles nos da nuevas fuerzas. Tú eres el Dios que nos perdona, tú eres el Dios que nos restaura, tú eres el Dios que hace que su mano acuda a nuestra ayuda. Tú eres un Dios que actúa en el tiempo preciso y oportuno cuando llegue el momento. Tú eres un Dios que nunca está tarde. Tú eres un Dios que nos ama, eres fiel, eres generoso, estás ahí, estás con nosotros, tu presencia nos acompaña y eres el Dios que va a cumplir su promesa y nosotros lo creemos. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestras dudas. Ayúdanos a ser reasegurados de que lo que tú dices en tu palabra es verdad, que tú eres un Dios veraz, que tú haces lo que tú has dicho que vas a hacer. Y por ello, Señor, queremos adorar y bendecirte. Aguardamos, Padre, la solución a todas esas situaciones por las que podríamos estar pasando y las cuales nosotros no podemos manejar. Pero te las entregamos a ti y te pedimos ayuda. Que vengas pronto, que seas tú nuestro socorro, nuestro libertador, nuestro pronto auxilio. Que te dignes inclinar tu oído, escuchar nuestra súplica, nuestro clamor y ser esa roca de refugio y fortaleza para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en esta semana vamos a confiarte. Te vamos a confiar, Señor. Tú estás por encima de toda situación, por encima de toda persona, por encima de toda trampa del enemigo. No permitas, Señor, que nuestros enemigos se salgan con la suya. No permitas que sus planes prosperen, Señor, para que no se llenen de arrogancia delante de ti. Guárdanos de todo peligro y líbranos de todo mal. Sana nuestras dolencias físicas y danos paz a nuestras emociones. Danos paz. Venimos ante ti en clamor, en súplica, en ruego, en plegaria, y lo hacemos con gozo, dándote gracias, y a cambio de eso obtenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento y que reina en nuestras mentes y corazones. Te bendecimos, Padre. Declaramos tu palabra de verdad en la vida de cada uno de nosotros. Nos apropiamos de tus promesas y declaramos y confesamos que esta va a ser una semana llena de tu misericordia, llena de tu presencia. Tú irás delante nuestro, nos cuidarás de buenas noticias, mi Dios, de cosas grandes que tú vas a hacer a nuestro favor. Te veremos y nos quedaremos quietos porque tú presentarás batalla por nosotros. Recibe el honor y la alabanza, la gloria y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Oramos con ustedes
Y si tiene alguna necesidad específica, siéntase con libertad para compartirla con nosotros. Le hemos dado, usted sabe cómo contactarse. Al mismo tiempo, comparta el enlace que le damos todas las semanas con otras personas que se beneficien de la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, por su gracia y bondad, estaremos con ustedes otra vez la próxima semana. Hasta entonces, mi esposa y yo les deseamos una semana llena de bendiciones. Dios los guarde.